Muchas gracias, doctor Manrique. A continuación tenemos al doctor Juan Fernando Uribe, urólogo de la ciudad de Medellín, conocido por todos, que nos va a hablar de pasado, presente y futuro del tratamiento de la disfunción eréctil. Juan Fernando. Gracias, Luis Javier. Sea esta la oportunidad para... Es así. La oportunidad para agradecer a los organizadores del evento, al doctor Escayón, al doctor Aluma. Ha sido un placer estar en Cali nuevamente desde el día de ayer en que hicimos la conferencia del capítulo de la Sociedad Colombiana de Urología. Hoy el tema cambia un tanto y vamos a hablar de algo que se disfruta más si se conoce el presente del tratamiento en disfunción eréctil. Sin embargo, yo entiendo que el auditorio ya a esta hora es variopinto, tiene médicos generales, ginecólogos, urólogos. Y yo pienso que cada uno puede extraer alguna información valiosa de lo que yo les voy a decir aquí. Por lo menos haciendo la conferencia yo aprendí muchas cosas que no sabía. Este cuadro, que es la matriz de tratamientos para disfunción eréctil que diseñaron los doctores Jeremy Heaton y Álvaro Morales, urólogo colombiano que trabaja en Ontario, Canadá, nos ha acompañado a los urólogos desde hace unos 5 años. Y básicamente lo que uno puede entender es que existen algunos medicamentos que son iniciadores y otros que son condicionadores, unos centrales y otros periféricos. Y este cuadro se diseñó cuando los tratamientos disponibles en el mercado eran estos. Digamos que los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 estaban localizados como condicionadores periféricos solitos y solamente teníamos un condicionador central que es la testosterona. La apomorfina está en este cuadrante y la terapia intracavernosa en este cuadrante. Otra persona pensó que de pronto no solamente se podían localizar los medicamentos, sino los mecanismos que son capaces de producir, y en ese caso se llamarán amigos, o de inhibir la erección. Y entonces uno puede observar que las sustancias se pueden localizar de acuerdo a si son centrales o periféricas en este mismo tipo de cuadro, y que eso nos permite inferir cómo deberían ser las inhibiciones o las activaciones para conseguir una erección. Cuando uno quiere analizar en dónde está la clave de la función eréctil, tiene que acudir al cuadro que les voy a mostrar enseguida. Esta es una célula del endotelio. En todas las células endoteliales se está produciendo en cada momento lo que hemos llamado la ecuación fundamental de la función eréctil. Y es que de L-arginina, un aminoácido esencial, tenemos que producir óxido nítrico por medio de la óxido nítrico sintetasa. Existen 3 tipos de nervios. El sistema no adrenérgico no colinérgico está compuesto por el nervio nitrérgico, en donde esta misma ecuación se cumple, y el nervio hipérgico, en donde el neurotransmisor fundamental es el péptido intestinal vasoactivo. Y existen, por supuesto, los nervios del sistema nervioso autónomo, que son bien adrenérgicos o bien colinérgicos. Los adrenérgicos inhiben la erección, los colinérgicos o parasimpáticos activan la erección. Y ese es el sistema nervioso autónomo. Esta gran célula es la que compone la trabécula cavernosa, es la que está en el músculo liso. El óxido nítrico que se produce bien en el nervio nitrérgico, bien en el endotelio, es capaz de difundirse libremente a través de las paredes de la célula. El óxido nítrico no necesita canales especiales para pasar. Y dentro de esta célula del músculo liso entonces ocurre un fenómeno que ya conocemos muy bien, que es que de GTP tenemos que producir GTP cíclico. Y cuando este GTP cíclico pasa a GMP, este ciclo cesa. Para hacer este cambio se necesita
la fosfodiesterasa tipo 5. De tal forma que si uno tiene un medicamento que es capaz de inhibir la fosfodiesterasa tipo 5, este paso se perpetúa por lo menos por un tiempo más largo que lo que la naturaleza había diseñado. Y si este GTP cíclico está presente, la erección está asegurada. Al ladito se produce otro fenómeno que es dependiente de otras fosfodiesterasas y que involucra ya no al GTP, sino al ATP. Este proceso será en el futuro otra fuente de tratamientos. Ya estamos utilizando extensivamente esta parte del ciclo. Nos falta todavía utilizar esta parte del ciclo. Adicionalmente, dentro de esta célula del músculo liso cavernoso, existen unos canales especiales para el potasio y unos canales especiales para el calcio. A diferencia del óxido nítrico, estas sustancias sí necesitan canales. Digamos entonces que esto hasta ahora ha sido un repaso de algo que sabemos muy bien. No sé si esto es claro para todos, que el ambiente que acabamos de mencionar debe estar protegido, secundado por la testosterona. Si la testosterona no existe, este proceso en el individuo no se produce de manera adecuada. Entonces, la testosterona, que llevamos tantos años estudiándola, por momentos parece desaparecer del escenario y nuevamente vuelve y aparece. Desde el punto de vista de la función sexual, la testosterona está de nuevo apareciendo. Y enseguida se van a dar cuenta por qué. Cuando uno presenta cuál es la fisiopatología de la función y disfunción eréctil, se imagina esto cuadrado, porque las filminas del PowerPoint, pues finalmente no son tridimensionales. Pero hay que tener en cuenta que todo eso está ocurriendo tridimensionalmente. Y esta es una foto muy bonita de las arterias helicíneas desembocando en una trabécula cavernosa que se tiene que llenar de sangre y eso tiene que multiplicarse millones de veces para que ocurra la erección. Vamos a hablar entonces del pasado de la función eréctil de los tratamientos que teníamos disponibles. Digamos que había 5 medicamentos básicos. Estos son todos tratamientos orales. Gracias a Dios el doctor Escayón me circunscribió la conferencia solo a tratamiento oral y entonces vamos a dejar de lado otras terapias que han estado vigentes, incluso lo están hoy, como la intracavernosa. Pero estos son los medicamentos que teníamos, digamos, hace unos 10 años. Si ustedes revisan de esta lista, todos tienen una característica en común que está resaltada en amarillo, son no selectivos. Sin embargo, la yoimbina todavía tiene alguna vigencia en cuanto a que los laboratorios que la están produciendo tienen una publicidad pagada en el Journal de Urología, se sigue promocionando ampliamente por internet. Es un medicamento interesante que yo pienso que se ha dejado de lado porque la FDA dentro de sus guías lo tiene proscrito para el tratamiento de la función eréctil. Pero inevitablemente quienes trabajamos en esto seguiremos recibiendo pacientes que la están tomando. Tiene una propiedad que no tiene prácticamente ninguno de los otros medicamentos disponibles y es que puede aumentar el deseo. Y créame que conseguir en el mercado un medicamento que sea capaz de aumentar el deseo es supremamente difícil. ¿Cuál de estos no debió salir del mercado? Yo siempre pienso que la fentolamina era una vía alterna a los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 que tenía una característica especial y es que es un alfa bloqueador. Es un alfa bloqueador que sirve muy poquito para los síntomas urinarios bajos, para los SUPs, como los vamos a llamar de aquí en adelante después de este congreso de neurourología. Pero sin embargo se asociaba muy bien, sobre todo en los pacientes que tenían elevado el tono adrenérgico. Entonces el laboratorio que lo estaba produciendo me parece se apresuró en retirarla del mercado. Las otras medicamentos sí no vale la pena mencionarlos, incluso el Luprima que hasta hace tan poquito tiempo estaba presente en el mercado colombiano y yo creo que todos los urólogos tenemos todavía
cajas de Uprima guardadas en los cajones del consultorio. Entonces, este es el presente. La promesa hoy es que de estos medicamentos que han sido ampliamente divulgados, no vamos a conversar mucho, para poder concentrarnos en otros aspectos del tratamiento oral de la disfunción eréctil que a mí me parecen que son novedosos. Esto es lo primero que hay que mencionar. Los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, además de utilizarse en la disfunción eréctil común y corriente, pueden tener otros usos potenciales. Entonces, el primero y muy lógico es servir de fisioterapia peneana en pacientes que por algún motivo han estado alejados de la función sexual o tuvieron un evento que los condujo a un decremento en esa función. Por ejemplo, ¿qué? Un individuo que le hace una prostatectomía radical es un candidato ideal para someterse a un programa de fisioterapia peneana. Segundo, y esto se ha mencionado en muchas oportunidades, estos medicamentos parecen ser ideales como protectores del endotelio. Tercero, y esto es un concepto nuevo derivado de alguna conferencia en el Congreso de San Francisco en mayo de este año del doctor Mulhall, John Mulhall, estos medicamentos son capaces de producir neurogénesis. Los estudios que él hizo, los hizo con sildenafil, pero es inevitable que aparezcan posteriormente los estudios de vardenafil y de tadalafil y de todos los otros inhibidores que van a ir saliendo al mercado hablando de neurogénesis. Es fascinante pensar que uno pueda dar un medicamento a un paciente que tiene problemas en sus nervios, y vuelvo a poner el ejemplo de la prostatectomía radical, y que ellos sean capaces de inducir la formación de nervio nuevo. Eso es como de no creerlo, y los estudios hasta ahora son en ratas, pero son prometedores también para humanos. Y finalmente, la disfunción sexual femenina, que no es tema de esta conferencia, le pongo doble interrogación porque ustedes saben muy bien que Pfizer abjuró del Viagra como tratamiento para la disfunción sexual femenina, pero existen otros grupos en el mundo que insisten en que este puede ser un mecanismo que se puede utilizar también en mujeres. Entonces, ya hemos visto esta foto en otras ocasiones, el endotelio sufre todos los días baches originados en los factores de riesgo que nos acaba de presentar muy bien el doctor en la conferencia anterior. Y este es el concepto que a mí me parece novedoso. Miren, la protección no es solamente para el endotelio. Está muy bien, el endotelio hay que protegerlo y es maravilloso que existan medicamentos que procuren eso, pero también se puede hacer protección neural y protección directa del músculo liso. Entonces, este es el concepto que debemos manejar de aquí en adelante con respecto a protección. Yo no estoy presentando esto por capricho, ni porque crea que es bueno, sino porque realmente la literatura está mostrando una serie de estudios en donde hasta ahora el sildenafil ha sido el medicamento estrella, es el que han utilizado estos investigadores, pero no solamente después de infarto, sino de accidente cerebrovascular, encontrar recuperaciones que estadísticamente tienen significado y que en cada día vamos a ver publicadas en Mass Journal. O sea que preparémonos para que estos medicamentos no los formulen, no solo para disfunción eréctil, sino para proteger una serie de aspectos que son importantes en el desarrollo del humano a medida que va envejeciendo. Este cuadro no tiene bibliografía porque, de acuerdo a la información disponible, lo hice para esta conferencia. Miren esto que tan interesante. Esta línea, estamos hablando de pacientes que tienen cáncer de próstata, cuál es su tendencia eréctil a 5 años, y 5 años no es una fecha puesta al azar, sino que es la frontera que tenemos actualmente para los estudios que hay disponibles. Recuerden que el sildenafil se lanzó oficialmente en 1998, o sea que los estudios en este aspecto seguramente empezaron en el 99, apenas en el 2004, tenemos 5 años para la frontera del límite de mejoría. Posiblemente el año entrante estaremos hablando de 6 y después de 7. ¿Y qué es lo que están diciendo? Esto es de mucho interés para los urólogos. Está muy bien, cuando uno decide tratar un cáncer de próstata, aquí apareció el cáncer de próstata,
Inicialmente el individuo que fue sometido a radioterapia está aparentemente bien, pero fíjense en lo que pasa 5 años. Ese individuo está casi que condenado a perder su erección. Entonces ya no podemos en el consultorio, cuando estemos dándole las opciones al paciente que nos consultó por adenocarcinoma de próstata, decirle, no, mire, está la cirugía y está la radioterapia, pero desde el punto de vista de la función sexual, usted se va a ver más afectado por la cirugía. Depende a cuánto tiempo estamos hablando. Inicialmente ese paciente, claro, tiene una neuropraxia si tuvimos una cirugía conservadora de nervios, porque obviamente si fue una cirugía sin intención conservadora, nunca más va a recuperar la erección. Pero hoy en día estamos intentando, en la mayoría de los casos, que sea posible conservar los nervios de los pacientes, pero nos asustamos porque a pesar de nuestra buena intención conservadora, esos pacientes nos vuelven a consultar por problemas serios de erección. Fíjense lo que pasa a 5 años. Si el paciente recibe sildenafil, vuelvo y digo, estos son los estudios que hay disponibles, saldrán luego los de tadalafil y los de vardenafil. Si recibe sildenafil nocturno, diario, la tendencia eréctil en cada día es a la recuperación. Pienso que este es un concepto también, visto así, novedoso. ¿Cuál sería un régimen protector con inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5? Y esto también es proyectado. Entonces, en vardenafil y sildenafil tendríamos que dar una diaria y en tadalafil por su particular reacción con el organismo, su físico-química, podría ser 3 veces a la semana. Es un medicamento que tiene una más larga acción. Estamos viendo ahora algo que podríamos llamar la comunidad de los no respondedores, es decir, pacientes que están recibiendo algunos de los medicamentos, pero no están satisfechos con el resultado. Entonces, esos pacientes nos están llegando a todos los que trabajemos disfunción eréctil, desde los médicos generales hasta los urólogos, los sexólogos. ¿Qué hacer con los pacientes no respondedores? Una opción es, existe un grupo grande de no respondedores al sildenafil, es el medicamento más antiguo. Existen ya algunos estudios en donde se cambió de sildenafil a vardenafil y hubo respuesta. Entonces, esa sería una primera opción. En este estudio fueron muy cuidadosos en escoger qué pacientes se consideran no respondedores al sildenafil. Tenían que haber utilizado por lo menos en las últimas 6 ocasiones, en los últimos 6 coitos, el medicamento a la dosis máxima de 100 miligramos y haber fallado por lo menos a 4. Es decir, realmente fueron cuidadosos a la hora de escoger los pacientes para que no tuviera un sesgo este resultado. Existe también otro estudio, este fue realizado multicéntrico, casi todos los países europeos, también estuvieron países de Oriente, incluyendo la China. En Colombia tuvimos 3 centros, los datos no están publicados, este es unos datos preliminares porque el estudio se va a publicar ahora en octubre del 2004 en el Congreso de la ICIR en Argentina. Yo tuve oportunidad de participar en este estudio y la preferencia entre sildenafil y tadalafil fue 75-25. Muy bien. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer con esos pacientes no respondedores? Se pueden asociar los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 con otros medicamentos para disfunción eréctil o con medicamentos que no son originalmente para disfunción eréctil. Entonces, el primero que está publicado en la literatura es asociar el inhibidor con el MUSE. El MUSE es un medicamento que desgraciadamente no fue exitoso, un medicamento costoso que rápidamente perdió su vigencia, pero que era una idea interesante, dar la prostaglandina de 1 no inyectada, sino colocada intrauretral. Y ya han salido estudios diciéndonos que si usted le asocia al inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5, 500 microgramos de este MUSE, va a tener 100% de mejoría. Parece increíble. Existen múltiples estudios en la literatura asociando otro medicamento que solito fue un perdedor, la apomorfina,
a pesar de que nos inspiraba a todos una simpatía especial por ser el doctor Álvaro Morales, el urólogo colombiano que les mencionaba que trabaja en Canadá, quien estaba promocionándola, pero desgraciadamente la señal eréctil central que manda la apomorfina es muy débil. Estos estudios dicen que usted puede asociar el inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5 con apomorfina y obtener mejoría. He ahí otra opción. Existen estudios que también mencionan la posibilidad, sobre todo cuando se trata de hacer fisioterapia peneana, de darle al paciente el inhibidor y colocarle una inyección. Cuando usted quiere ser agresivo, especialmente inmediatamente después de la cirugía radical, esta es una opción viable. Esta es una vía que está recientemente muy apoyada por artículos que han sido publicados en diferentes sitios serios de la literatura, y es utilizar los alfa bloqueadores con los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, porque hoy en día, creo que al doctor, esta es una de las que le puede agregar a su conferencia, se considera a los, ahí dice LUTS, antes de esta conferencia yo siempre escribía LUTS, pero vamos a pasarlo al español, SUBS, síntomas urinarios bajos, son un factor independiente como causa de disfunción eréctil. Eso quedó resaltado en este estudio cooperativo mundial que tuvo casi 1.700 pacientes, que se hizo, se llama MSAM7, porque fueron 6 países europeos y además Estados Unidos, o sea que la muestra de donde se estaba obteniendo de países poderosos, se obtuvo ese dato que para todos los urólogos es muy importante porque ya lo intuíamos, no es solamente los LUTS causa de disfunción eréctil, sino de problemas de eyaculación. Y hay 3 hipótesis. La psicológica, es decir, que el paciente de alguna forma tiene elevado su tono adrenérgico en razón de esa sintomatología molesta. Disfunción directa del músculo liso y hormonal, porque la 5-alfa reductasa es capaz de aumentar el TGFB, que es una de las causas de fibrosis peneana. Esas teorías son muy interesantes y se ha encontrado que al menos el porcentaje de disminución en la función eréctil de los pacientes que tienen LUTS es del 50%. Por lo tanto, parece lógico utilizar los alfa bloqueadores como un método asociativo con los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5. Y existen estudios claros para la doxazosina, para la alfusosina, especialmente el estudio ALF1, con mejorías que usted la lee y no puede creerlas. Es decir, yo pienso que hacen falta que otros investigadores comprueben estos datos. Yo menciono la fentolamina porque siendo ella misma un alfa bloqueador con una buena función eréctil, sería ideal la asociación de inhibidores y fentolamina. Sin embargo, vea, no, usted es un adelantado, mire y verá. Usted tiene toda la razón. Esto es lo que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. La FDA, con respecto a este asunto, dice lo siguiente. Vardenafil, contraindicación absoluta para alfa bloqueadores. Tadalafil, contraindicación excepto la tamsulosina. Y sildenafil salió con precaución, no como contraindicación, pero recomiendan que la dosis máxima a utilizar en los pacientes sea 25 miligramos, que es muy baja, nosotros no utilizamos casi nunca 25 miligramos de sildenafil, y que haya una separación entre el alfa bloqueador y el inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5 de al menos 4 horas. O sea que ya esto nos alerta a que sí, muy bueno, utilizar los dos medicamentos sinergísticamente, pero existe un riesgo de hipotensión que no es despreciable. Vamos a pasar a otra vía, a otra posibilidad. Los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 y los andrógenos. Esto sí que lo están machacando ahora. Esto fue un tema reiterativo en el Congreso de San Francisco. Y hay que entender una cosa muy clara.
no es monoterapia con andrógenos lo que nos puede mejorar la función eréctil. Eso es distinto. El porcentaje de pacientes con problemas hormonales que explican la disfunción eréctil es bajo, no llega al 10%. Muy diferente a que en un paciente no respondedor a alguno de los inhibidores, usted le pueda sinergísticamente agregar los andrógenos. Porque la insuficiencia androgénica causa una serie de problemas que están listados aquí, que finalmente no tienden sino a disminuir la función eréctil. Y los investigadores, especialmente el doctor Chapside, que a mí me parece un individuo serio, insiste en que utilizar las cremas de andrógenos al 1% con el usado sildenafil convierte los no respondedores en respondedores. Vuelvo y les digo, esto es otra opción para esos pacientes que están llegando a los consultorios diciendo, doctor, no me sirven los medicamentos orales que están disponibles en el mercado. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Dicen, no, entonces, a ver, no les sirvió el tadalafil, pasemos a vardenafil. Y si fue el vardenafil, entonces nos devolvemos a tadalafil. No, hay otras alternativas. Eso es lo que estamos mirando aquí hoy. Y realmente, si usted mira, comparado con placebo, esto es placebo y sildenafil, y esto es testosterona al 1% y sildenafil, sí hay una mejoría, sobre todo si usted espera un tiempo prudencial. Quizás a la primera dosis el paciente no se le mejore tanto, pero si espera 12 semanas de tratamiento y usualmente lo utilizan una vez a la semana, el paciente va a tender a una mejoría. Y hasta ahora no estábamos hablando sino del presente, porque en el presente teníamos estos medicamentos, tenemos los alfa bloqueadores, tenemos los andrógenos. Pero lo que yo les voy a hablar de aquí en adelante sí es pura ciencia ficción, que quizás no llegue, quizás no. Son vías que están disponibles y que pueden generar medicamentos que en un día nos van a ayudar a hacer congresos como este, nos van a ayudar a mejorar a los pacientes que tenemos con problemas de erección. Entonces, vamos a hablar primero de los bloqueadores del calcio. Los bloqueadores del calcio los han utilizado los internistas hace mucho tiempo como un tratamiento para la hipertensión y se han sugerido que sirven también para la incontinencia urinaria y para la disfunción eréctil. Es una vía muy antigua. Yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que pretendemos. A ver, está la misma célula del músculo liso, el calcio está entrando, y si el calcio entra, entonces lo que se va a producir, finalmente, es una contracción de esa musculatura lisa. Siempre que haya calcio hay contracción, y si hay contracción, hay detumescencia. O sea, el calcio no es un amigo de la erección. Pero, si el calcio está fuera y el poquito que quedó dentro de la célula queda secuestrado dentro del retículo endoplásmico, entonces se produce el fenómeno contrario, relajación y por lo tanto erección. Entonces parece lógico bloquear estos canales de calcio para lograr este efecto. ¿Medicamentos que haya disponibles? Ninguno para disfunción eréctil. Está la vía. En proyecto, varios, incluyendo medicamentos para la eyaculación precoz. Y eso sí sería un hit. Imagínense una pastilla que tenga la doble propiedad de mejorar la eyaculación precoz y ser un proeréctil. Sería una maravilla. Abridores de canales de potasio. Otra vía con múltiples posibilidades. Y de estos, también nos los han mencionado como posibles tratamientos para la incontinencia urinaria. ¿Cómo funciona este medicamento? Cuando el potasio está dentro de la célula y suele estar dentro de la célula, el ambiente es positivo. Y ese ambiente positivo causa contracción y por lo tanto detumescencia. Se necesita que la bomba de sodio potasio actúe, lo saque de la célula, lo ponga en el exterior, este ambiente se negativice para que se produzca la relajación y por supuesto la erección. Entonces, aquí esta señal parece contradictoria, pero lo que quiero decir es abrir los canales de potasio para que el potasio que prefiere estar dentro de la célula salga y se produzca la erección. Muy bien.
Vienen los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 ultra selectivos. Y hay uno que ya está a portas de lanzarse a estudios en humanos, que es de Johnson Johnson, con ese nombrecito que sale ahí. Entonces alguien dirá, pero bueno, ¿y para qué un ultra selectivo? Muy sencillo, para disminuir todos los problemas que implica el reaccionar con las fosfodiesterasas que no sean las 5. E incluso hacerlo solamente con una partecita de las 5, de tal manera que los pacientes que están tomando nitritos, los pacientes que tienen problemas coronarios, etcétera, todos aquellos que están excluidos en este momento para el tratamiento puedan quedar incluidos. En última instancia, esto no busca sino disminuir efectos secundarios. Entonces, es otra posibilidad que tenemos ahí. Ya les he dicho que la apomorfina, con nombre comercial Uprima, no fue exitosa porque la señal eréctil central es muy débil, pero nos están anunciando al menos 2 receptores de dopaminérgicos que parecen funcionar mejor y que tienen 2 características que los hacen muy atractivos. Primero, pueden servir en mujeres. Segundo, pueden aumentar el deseo. Todo medicamento de erección que tenga una plusvalía, su valor en el mercado se aumenta inmediatamente. Entonces estos 2 hay que tenerlos en mente porque ya nos los están anunciando. Y esta sí es la vía que están machacando, por Dios, los inhibidores de ROCK kinasa. A ver, ustedes se acuerdan que yo les mostré ahora un cuadro en donde este ciclo es dependiente del óxido nítrico y es la clave para que se produzca la relajación de la trabécula cavernosa vía calcio. Y para eso se produce aquí una proteína quinasa que a su vez depende de que esta ROCK kinasa citosólica se mantenga inactiva. Si ella se activa, inmediatamente se produce el fenómeno contrario, porque el calcio produce la contracción y si hay contracción no hay erección. Entonces, si un medicamento teórico es capaz de mantener esta vía quieta sin que por fuera del citoplasma de la célula se vuelva activa la ROCK kinasa, tendríamos una vía nueva, adicional, para tratamiento de disfunción eréctil. Digamos que eso, contado así como se lo acabo de contar, es una pendejada. En la realidad es así, más complejo. Y este medicamento que está por aquí es el que están anunciando como un bloqueador, un inhibidor de la ROCK kinasa, y que quizás de todos los que les estoy mostrando es el que más rápido vamos a tener disponible en el mercado. Como si fuera poco, los activadores de la guanidinoato ciclasa soluble son otra vía potencial. A ver, volvamos otra vez al cuadrito de la fosfodiesterasa tipo 5, de GTP a GTP cíclico. Para que esto pase, hay una guanidinoato ciclasa. Si esto se activa, vamos a tener esta vía activa más tiempo. No vamos a necesitar hacer inhibiciones. Antes bien, le vamos a agregar a la vía natural y vamos a tener otra vía potencial para crear erección. Hasta el infinito. Hasta el infinito. Esta sí es la clave para que este círculo siga girando y girando y girando. Y hay 3 medicamentos que uno puede leer que producen esta activación de la guanidinoato ciclasa soluble. Miren esta otra vía, esta sí que es fascinante. Donadores de óxido nítrico. Que exista un medicamento que sea capaz de donarle óxido nítrico al organismo. Es una locura. Y sin embargo, está el NCX 911, que es nitrato de sildenafil. Confieso que no sé de qué laboratorio es, quizás es de Pfizer. Y entonces, además de ser un inhibidor de fosfodiesterasa tipo 5, este es donador de óxido nítrico. O sea que la vía se multiplica por 2. Vamos a tener un medicamento supremamente poderoso si realmente llega a la realidad. Vuelvo y les digo que estos medicamentos están en diferentes fases de experimentación y quizás algunos ni siquiera nos lleguen. Todos estos otros donadores de óxido nítrico existen, pero la forma en que producen el óxido nítrico no es suficiente señal eréctil. Los oxitocinérgicos. Los que estuvieron en la conferencia de ayer saben
lo que significa la oxitocina en el deseo. Y si vamos a tener un estímulo central tan poderoso, vamos a tener la famosa pastilla que mencionábamos ayer, va a servir para que los matrimonios no se acaben, porque el enamoramiento va a ser eterno y definitivo hasta que la muerte los separe, como dice el contrato, ¿no? Y finalmente, la L-arginina, que es el sustrato común para producir óxido nítrico, necesita que haya una L-arginasa. Entonces, perdón, que haya una L-arginasa, no, esta L-arginasa acaba la L-arginina. Si hay un inhibidor de esas arginasas, vamos a tener esta vía que es fundamental, es la ecuación fundamental para la función eréctil, activa constantemente. Son muchos mecanismos, es decir, es hasta fatigante hablar de ellos, pero ustedes, filosóficamente, lo que les debe quedar claro es que los 3 medicamentos que hemos tenido hasta ahora, muy buenos, muy queridos, nos han permitido tener un tratamiento efectivo para nuestros pacientes, no van a estar solos en un tiempo muy corto. Vamos a tener otras cosas. Ustedes ven otra vez la matriz que diseñó el doctor Álvaro Morales, pero ahora con los otros tratamientos. Y tengan en cuenta que yo aquí solamente les hablé de los tratamientos orales. Omití los nuevos tratamientos intracavernosos, los nuevos tratamientos intranasales, los nuevos tratamientos transdérmicos y la terapia génica. O sea que me hubiera podido quedar aquí hablando otra hora más de los nuevos tratamientos que vienen en disfunción eréctil. Solamente en oral, les voy a decir los que no mencioné. La fosfodiesterasa tipo 5 tiene subdivisiones. La A2 parece ser la más prometedora. La óxido nítrico sintetasa no es una, son 3. Los nutraceuticals, que es esa cosa como tan horrible que está escrita ahí. Las vitaminas y todas esas cosas que salen en internet, que la gente utiliza extensivamente como tratamiento de la disfunción sexual. Sorpréndanse, en San Francisco acaban de presentar un trabajo, escogieron al azar algunos de los productos y los analizaron. Decían, por ejemplo, que tenían yoimbina o ginseng, ginkgo biloba, contaminados con sildenafil, con tadalafil o con vardenafil. ¿Se dan cuenta por qué sirven supuestamente esos productos? Entonces hay que tener cuidado. Estos hicieron también otro estudio de todos los productos que salen en internet y encontraron que en las complicaciones hepáticas, renales, hematológicas eran altísimas. Entonces, francamente, desaconsejan acudir al internet como la fuente para el tratamiento de las disfunciones sexuales. Eso ya lo sabíamos. Antagonistas de los receptores opiáceos, una vía que ni siquiera exploré. Los que manejan canales de potasio, pero no que abren canales de potasio, sino que crean canales de potasio, es otra vía potencial. Y los que trabajan con el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. O sea que creo que me quedé corto en esta conferencia. Esto está en construcción, señores. Yo entiendo que para entender estas vías hay que conocer las vías que ya tenemos disponibles. Y no sé si tenemos tiempo de alguna pregunta en este momento. Si hay alguna pregunta, estamos prestos a responderla. Si no, damos por terminado para que la doctora tenga la oportunidad de hablar. Muchas gracias.